Utilizando la tecnología de realidad virtual de cuarta generación, se han creado numerosas obras mediante el método de proyectar la experiencia sensorial de todo el cuerpo. La única razón por la que esta obra se hizo popular, a pesar de no ser un juego de moda, es por la forma en que recrea un mundo de fantasía dentro de la realidad. Tan pronto como entró en el mundo de realidad virtual, fue recibido por un vasto paisaje, con hierba verde que se extendía hasta el horizonte. Poco después, pudo sentir el aroma de la tierra que traía la brisa. Una oleada de emoción creció en su interior mientras contemplaba con entusiasmo el horizonte. Luego se lanzó hacia adelante, gritando que su aventura para construir la nación de sus sueños había comenzado. Años más tarde, se encontraba en esa tierra, contemplando pensativamente el imperio que había construido y a los soldados que habían estado dispuestos a luchar hasta el amargo final para protegerlo a él y a su reino. Exclamó asombrado ante la magnífica escena que se desplegaba ante él. Él era el rey de Alchimaira, el rey Helian, que había soportado incontables pruebas y tribulaciones. Su imperio se había convertido en una gran potencia y ahora finalmente había llegado el momento de celebrar su aniversario número 150. Aunque él era el humano detrás de todo, los habitantes de este lugar eran todos especies no humanas. Una oleada de emoción lo invadió al ver los frutos de su trabajo. Anteriormente, los orcos habían intentado declararle la guerra a él y a su ejército durante la celebración nacional, recurriendo incluso a tácticas de provocación, pero se rindieron rápidamente antes de que comenzara la batalla real. Por lo tanto, Helian se sintió un poco decepcionado. Regresó a su habitación, inició una cuenta regresiva y esperó a que alguien apareciera. Tan pronto como terminó la cuenta regresiva, las puertas se abrieron, revelando a una joven espíritu zorro, que anunció que los preparativos para la celebración del Día Nacional estaban completos y lo invitó a subir al escenario. Él asintió en agradecimiento por traerle la noticia. Luego usó la palabra clave del jugador para comunicarse con el NPC, ordenándole que lo acompañara a la plataforma ceremonial. La miró en silencio por un momento, sonriendo al recordar que Riff, esta chica zorro, era uno de los 3 NPCs que tuvo la suerte de recibir del gacha en los primeros días de juego. En aquel entonces, ella era solo una raza de bajo rango. La segunda era un gato demonio de bajo rango, y la tercera era una rara raza de elfo. Ahora, los 3 se han convertido en comandantes de la primera, segunda y tercera legión, las unidades militares más poderosas de la nación, junto con muchos otros NPCs que ha entrenado, y los más fuertes entre ellos ostentan el mando de las 8 grandes legiones de Alchimaira. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en el viaje que habían compartido, la forma en que los había entrenado y cuidado, convirtiéndolos en soldados de élite. Quizás fue el ambiente festivo lo que lo volvió más emotivo al recordar todos sus logros, a pesar de que no había preparado su discurso para la ceremonia de este año. Pero dijera lo que dijera, nada cambiaría. Se recostó, cerró los ojos y descansó un momento. Pero de repente, abrió los ojos de par en par al sentir un fuerte temblor. Se sorprendió tanto que se cayó de su asiento porque el suelo tembló violentamente. Recuperó rápidamente la compostura. Levantó la vista para ver qué acababa de pasar, preguntándose si era un error del juego o un desastre natural repentino. Riff apareció inmediatamente a su lado, preguntándole con ansiedad si estaba herido. Él le aseguró que estaba bien, y luego abrió inmediatamente la interfaz del juego para comprobarlo. Un rápido recorrido por su imperio. Vio un vasto bosque que se extendía ante él y exclamó asombrado: «No entiendo qué pasó con el terreno anterior». Como el reino sigue en pie, no parece ser un desastre natural. Se preguntó si algún tipo de gran magia estaba interfiriendo con el terreno. La tercera y la cuarta legión estaban actualmente estacionadas en la capital, así que inmediatamente le ordenó a Riff que regresara a la oficina de inmediato. Corrió hacia la esfera de comunicación en medio de la habitación, intentando conectar con la base y el comandante más cercanos. Sin embargo, la esfera de comunicación no respondió, así que le pidió que abriera el mapa. Apareció un mapa tridimensional del imperio, y se horrorizó al darse cuenta de que no había bases marcadas. Toda el área fuera de la capital estaba cubierta de gris, indicando territorio inexplorado. Miró incrédulo,
preguntándose si se trataba de alguna forma de reubicación forzosa. Quizás los habían trasladado a una nueva tierra para explorar. Las reubicaciones forzosas eran extremadamente raras, pero nunca había oído hablar de que una capital entera fuera trasladada de esa manera. Pensó para sus adentros que la infame compañía de juegos estaba haciendo de las suyas otra vez, porque su equipo de ingenieros era conocido por sus gustos excéntricos y no dudarían en hacer cualquier cosa para molestar a los jugadores si quisieran. Riff lo llamó, presa del pánico, haciendo que se diera la vuelta confundido. Se preguntó si habría ocurrido algún tipo de anomalía psicológica. Porque Riff era una persona valiente. Le exclamó que parecía que la capital del imperio había sido reubicada a la fuerza, y luego le ordenó que revisara rápidamente la situación actual del reino. Riff se quedó allí, atónita, como si no supiera qué hacer. Él entonces dijo que enviaría instrucciones mínimas a cada comandante, y que ella debía contactar a los otros comandantes e intentar reunir tanta información como fuera posible. Riff se puso firme rápidamente, tartamudeó su respuesta e inmediatamente salió de la habitación para llevar a cabo la tarea asignada. Contactó rápidamente a los comandantes y les informó que se enfrentaban a una situación de emergencia. Dio instrucciones al primer cuerpo para que continuara apoyándolo como de costumbre en un rol de asistente. Al segundo cuerpo se le encomendó verificar la seguridad de la población civil. El tercer cuerpo fue responsable de tratar a los heridos e inspeccionar el estado de la barrera defensiva que protegía la capital. Al cuarto cuerpo se le asignó explorar el área circundante, y el quinto cuerpo brindó apoyo al segundo. El sexto cuerpo se coordinará con el cuarto cuerpo, mientras que el séptimo cuerpo inspeccionará y reparará todas las instalaciones. Se ordenó al octavo cuerpo de ejército vigilar el perímetro desde el aire y rastrear toda la zona circundante. Todos recibieron instrucciones estrictas de no actuar de forma provocadora hacia otros países, y la máxima prioridad era comprender la situación actual. Se sentó, esperando pacientemente a que llegaran los informes. Pensó para sí mismo que si este evento era lo suficientemente grave como para arruinar la celebración, tendría que presentar una queja. Con ese pensamiento en mente, decidió comprobar cómo estaban reaccionando los otros reyes a la situación, y luego abrió la interfaz de jugador. Miró la pantalla y se dio cuenta de que nadie más estaba conectado aparte de él. De repente, llamaron a la puerta, sobresaltándolo, y rápidamente ordenó a la persona que estaba fuera que entrara. La puerta se abrió lentamente, revelando a Riff en un estado desaliñado, con las orejas caídas, como si acabara de experimentar un miedo extremo. Informó que tenía nueva información sobre la situación actual. La capital ahora está completamente rodeada por un denso bosque. Y según los informes del sexto cuerpo de ejército, este bosque parece poseer algún tipo de efecto alucinógeno, lo que dificulta enormemente una confirmación más precisa. Reflexionó un momento, y luego decidió que era necesario un equipo de investigación temporal compuesto por espíritus de la Legión. Riff respondió de inmediato que transmitiría la orden al comandante del cuarto cuerpo. Luego continuó informando sobre los datos del octavo cuerpo. Tras una inspección aérea, habían descubierto que solo en la dirección norte, el bosque era un poco menos denso. Sin embargo, sigue siendo muy difícil determinar algo más desde el interior de la barrera protectora de la capital. Riff comenzó a balbucear el resto del informe. Pero Hellian la detuvo de inmediato y le dijo que no había usado ninguna palabra clave para comunicarse con ella en ese momento. Cuando Riff, desconcertada, preguntó qué significaba palabra clave, Hellian se sorprendió al darse cuenta de que ella podía oír y entender sus palabras sin depender de un sistema de palabras clave. Le explicó que solo estaba murmurando para sí mismo, pero que aún así ella había respondido. Riff también se sobresaltó y se preguntó con ansiedad si había dicho algo inapropiado sin querer. Hellian se quedó allí, estupefacto, sin saber cómo responder, completamente desconcertado por el hecho de que ella pudiera entender todo lo que él murmuraba en voz alta. Intentó contactar frenéticamente a la administración del juego, pero no recibió respuesta. Intentó calmarse, pero Riff se le acercó con ansiedad, preguntándole si tenía algún problema y necesitaba su ayuda, ya que se le veía extremadamente asustado y fuera de control. Ella presionó suavemente su frente contra la de él, dejando a Hellian atónito. Se quedó inmóvil como una estatua.
En silencio, extendió la mano y le tocó la cara. Podía sentir claramente el cálido aliento en su piel, una sensación completamente real, a diferencia de la sensación artificial que a menudo se encuentra en los juegos. Hellian se preguntaba por qué las mejillas de Riff se ponían cada vez más rojas y por qué desprendía un aroma tan dulce. 3 posibles hipótesis para esta extraña situación se formaron rápidamente en su mente. Con una expresión de pánico, analizó. La primera hipótesis era que una actualización de software podría haberse aplicado inesperadamente. Esto ha provocado que el mundo virtual evolucione hasta el punto de ser indistinguible de la realidad. La segunda teoría es que todo esto es solo una broma pesada, y que este es en realidad el mundo real, con alguien haciendo cosplay de Riff. La tercera hipótesis es el escenario popular en los cómics últimamente, donde el protagonista es arrojado a un mundo idéntico al del juego. Un tipo familiar de transporte a otro mundo. Empezó a darse cuenta de que podría haber sido transportado realmente a este mundo, y saltó de repente. Riff, preocupada, exclamó rápidamente que llamaría al capitán de la Tercera Legión para que lo tratara. Pero Hellian la detuvo, diciendo que no era necesario, y le pidió que se fuera para poder seguir recopilando más información. Riff asintió, diciéndole que se cuidara antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Hellian dejó escapar un profundo suspiro y activó apresuradamente el comando de cierre de sesión de emergencia, pero no hubo respuesta. Se desplomó, con el aspecto de un gato triste al que no han alimentado a tiempo. Miró al cielo, caminando lentamente por la habitación, mientras su mente se remontaba a los recuerdos de cuando el juego se lanzó por primera vez. Recordó lo emocionado que había estado esa mañana. Ese fue el día en que comenzó su primera aventura. En aquel entonces, solo tenía un pensamiento en la cabeza, pero ahora, el significado de este juego para su vida ha cambiado por completo. El juego de estrategia en línea, al que está jugando, se llama Tactics Chronicle. Este juego es muy diferente de los juegos de guerra típicos, ya que el personaje principal no posee absolutamente ninguna habilidad de combate. En Tactics Chronicle, todas las habilidades físicas de los reyes son iguales, o incluso más débiles que las de los humanos en la vida real. Solo sus subordinados poseen una fuerza superior. Los reyes son los más débiles, solo capaces de liderar a través de la lealtad absoluta de sus generales. En ese momento, cada comandante se inclinó ante el trono, mientras Riff declaraba que, por orden suya, todos estaban ahora reunidos ante él. Hellian se sentó con firmeza en su trono, ordenándoles que levantaran la cabeza. Llamó a Balón, comandante del segundo cuerpo, para que le explicara las recientes irregularidades. Balón se levantó e informó respetuosamente que la situación de seguridad era completamente normal. Aunque hubo algunas bajas menores, los ciudadanos habían recuperado rápidamente la calma. Balón, que poseía las cualidades de caballerosidad y un carácter muy disciplinado, era la persona más adecuada para mantener el orden en el reino. Hellian asintió en agradecimiento a Balón por su dedicado servicio, y luego procedió a solicitar un informe de Altina, la comandante de la Tercera Legión. Una noble elfa dio un paso al frente e informó que todos los heridos habían sido atendidos por su unidad. Mientras inspeccionaba la barrera protectora alrededor de la capital, descubrió algo inusual. La carretera principal, que solía extenderse desde las puertas exteriores de la ciudad, había desaparecido por completo, y la zona exterior a la ciudad estaba ahora cubierta por un denso bosque. Altina posee una habilidad especial llamada Comando del Espíritu Santo, junto con cualidades de compasión y dignidad, debido a que el bosque contiene un tipo de magia de ilusión. Hellian especuló que la situación actual aún no había sido descubierta por el mundo exterior. Su objetivo inmediato era investigar y evaluar rápidamente la situación en los alrededores. Exigió que todos tuvieran la máxima precaución al llevar a cabo la misión. Hellian le preguntó entonces a Riff si la unidad de la Cuarta Legión, compuesta por magos de élite, era capaz de disipar los efectos ilusorios del bosque. Riff respondió que, según los informes de la Cuarta Legión, como este tipo de magia era desconocido hasta ahora y operaba con un sistema diferente, descifrarla requeriría más investigación. Riff, que poseía la característica de coraje, era también la comandante de una pequeña unidad de élite llamada la Guardia Real, encargada de asistir al rey en diversos campos,
y era también la comandante suprema que supervisaba las 8 legiones. Informó que la magia de ilusión en el bosque podría romperse con fuerza bruta. Sin embargo, Hellian descartó esa idea de inmediato, advirtiendo que no usaran medidas coercitivas, ya que hacerlo podría exponer su existencia al mundo exterior. Reeve respondió que había transmitido la orden al comandante del cuarto cuerpo, pero que al hacerlo se había referido a él sin querer como un cabeza de músculo. Hellian estaba perplejo, preguntándose por qué Reeve conversaría con otros de esa manera. Aunque mantenía su actitud digna de siempre, su cola levantada y alerta delataba su verdadero estado de ánimo. Hellian observaba meticulosamente cada acción sutil de sus subordinados, porque en este juego la rebelión era una posibilidad más que plausible. Sospechaba que esta inestabilidad podría ser una señal de que alguien lo estaba traicionando en secreto, causando el caos. En este juego, si la lealtad de tus subordinados disminuye y su nivel de felicidad se mantiene extremadamente bajo, surgirá la posibilidad de una rebelión. Una vez que eso se haga realidad, Hellian, como un frágil humano en la vida real, tendrá que enfrentarse a una guerra contra sus propios subordinados. Negó con la cabeza, pensando para sí mismo que si de verdad lo querían, estaba dispuesto a ceder el liderazgo. Justo en ese momento, la comandante del sexto cuerpo, Camila, tomó la palabra. Dijo que, si recibían órdenes de mantener sus movimientos en secreto, obedecerían incondicionalmente, pero que tenía un asunto que informar. Cuando Hellian escuchó eso, centró toda su atención de inmediato. Camila había liderado su unidad durante la Guerra Fría y era famosa por sus inigualables habilidades para recopilar información. Camila inclinó la cabeza a modo de disculpa por su incompetencia esta vez. Explicó que el sexto cuerpo no tenía experiencia previa explorando territorios inexplorados, por lo que no confiaba en poder completar esta misión con éxito. Hellian se dio cuenta del error en sus cálculos y le dijo con sinceridad que apreciaba su honestidad. Se dijo a sí mismo que debía comportarse como un verdadero rey. Poco después, Hellian emitió una nueva orden. Balón permanecería en la capital para mantener el orden, mientras que Reeve y Altina liderarían las tropas para explorar los territorios inexplorados. Hellian decidió subirle un poco más la moral a todos, asegurándoles que podrían completar la tarea fácilmente, ya que ahora eran mucho más fuertes que antes. Y ya habían hecho cosas similares en el pasado. La única diferencia era que Balón no los acompañaría esta vez. Al oír eso, tanto Reeve como Altina se sobresaltaron. Parecían más preocupadas que antes, pero Hellian no les prestó atención y los despidió rápidamente. Mientras los 4 se marchaban, Camila suspiró, con la voz llena de afecto, mientras se maravillaba de la dignidad y elegancia del amo al que era tan leal. Si tan solo pudiera, de verdad desearía poder quedarse un poco más para hablar con él. Habían pasado 3 años desde la última vez que había visto al rey en persona. Balón, de pie a su lado, solo pudo ofrecer una sonrisa irónica, diciendo que era comprensible, ya que los otros comandantes tenían personalidades más fuertes. Y solo a los 3 comandantes de mayor rango se les permitía estar acuartelados regularmente en la capital. Camila se quejó de que él tal vez no se daba cuenta por ser hombre, pero que los gustos y la estética de Reeve eran terribles, y los de Altina tampoco se quedaban atrás. De repente, Altina apareció con una sonrisa en el rostro, como si hubiera escuchado lo que Camila había dicho. Le preguntó a Camila a qué se refería. Camila intentó cambiar de tema, diciendo que no era nada importante, pero Altina le ordenó que se arrodillara. Camila dudó al principio, pero cuando Altina repitió la petición en un tono que sugería que pagaría las consecuencias si no obedecía, Camila se arrodilló de inmediato. Altina le preguntó a qué se refería cuando dijo: «Quizás yo sienta lo mismo». Camila tartamudeó que pensaba que a Altina le gustaban las mujeres, y que por eso lo había dicho. Altina sonrió y dijo que era un malentendido. A ella le gustaban los hombres, como a cualquier otra chica, pero también disfrutaba abrazando a chicas lindas. Camila dijo que no había nada de normal en lo que Altina acababa de decir. Altina, por otro lado, seguía insistiendo en que era perfectamente normal, e incluso contó cómo Hellian había murmurado una vez palabras similares. Altina dice que no hay nada más adorable que una chica a punto de llorar. Esto hizo que Camila llamara de inmediato a Balón,
para escapar de esta conversación incómoda, pero se dio cuenta de que él había desaparecido hacía un rato. En ese momento, Balon estaba con Riff y le preguntó por qué había estado tan callada. Riff respondió que había algo raro con la investigación que se estaba llevando a cabo fuera del reino. Cuando Helian dijo esas palabras, la habitación quedó en silencio, hasta que Altina rompió el silencio, diciendo que ella sentía lo mismo. Camila respiró aliviada al oír esto, sabiendo que no era la única que se sentía así. Riff le confesó a Altina que había enfadado un poco a Helian cuando ocurrió el traslado forzoso, pero Elian siempre fue un buen rey y seguirá siéndolo. Exclamó que todo lo que debían hacer era obedecer sus órdenes y que se convertirían en la fuerza que le abriría el camino. Altina sonrió y dijo que preocuparse por Helian no estaba mal. Riff suspiró aliviada, diciendo que solo quería desahogarse. Helian suspiró en silencio, perdido en sus pensamientos, mientras recordaba los acontecimientos que habían ocurrido. Se dijo a sí mismo que había cometido muchos errores al intentar actuar como un rey. Sin embargo, ahora que había decidido su próximo movimiento, se dirigió hacia la puerta norte para observar la situación con sus propios ojos. Y vio filas y filas de soldados formados en líneas impecables. Pensó que enviar solo a 2 comandantes era demasiado ostentoso. Entonces, de repente, le quitaron la capa y le pusieron un nuevo atuendo antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba pasando. Tanto Riff como Altina declararon al unísono que lo protegerían con sus vidas. Esto confundió aún más a Helian, porque parecía que el propio rey participaba en la expedición. Esa no era en absoluto su intención original cuando dio la orden. Intentó recordar si había habido algún malentendido, y se dio cuenta de que había dicho algo como: «Esta expedición será igual que la anterior, excepto que Balon no participará». Eso debió llevarlas a creer que él también se uniría a la expedición, igual que la última vez. Intentó mantener la compostura mientras decía que aquello le traía viejos recuerdos, y luego, en secreto, se culpó por su debilidad. Los 3 se embarcaron juntos en una nueva aventura. Llevaban más de 1 hora cruzando el bosque, y el paisaje no cambiaba. El denso bosque era tan abrumador que los desorientó, y el efecto añadido de las alucinaciones dificultó aún más la situación. De repente, el paisaje a nuestro alrededor cambió ligeramente. Parecía que habían entrado en la zona de un bosque común y corriente. Altina dijo que los efectos alucinatorios se habían debilitado y que acababan de cruzar el límite entre el bosque de la ilusión y el bosque real. Helian continuó avanzando, pero Riff se puso alerta de inmediato al darse cuenta de que algo se les acercaba. Una bestia gigantesca, parecida a un híbrido entre lobo y zorro, apareció y les gruñó. Los 3 mantuvieron la calma, y Riff se colocó rápidamente delante de Helian para protegerlo de cualquier peligro. Helian se dio cuenta de que este lobo, de 5 metros de altura, albergaba intenciones hostiles, y pensó que este podría ser el primer monstruo poderoso al que tendrían que enfrentarse. Riff actuó de inmediato, atacando al lobo, lo que provocó que éste se diera la vuelta y huyera. Helian se sintió orgulloso de que su asistente fuera lo bastante fuerte como para lidiar fácilmente con un monstruo tan enorme. Después de todo, la había criado con mucho más cuidado que a los lobos salvajes de por ahí. De repente, Altina gritó que detectaba que algo se acercaba desde el noreste. Helian abrió inmediatamente la ventana de tácticas para ver el mapa, y vio 2 puntos blancos que representaban entidades no identificadas. Parece que uno de los 2 puntos va al frente, dirigiéndose hacia ellos. Altina le dijo que podía oír los gritos débiles de la persona que iba delante. Helian les dijo que tenían que llegar allí rápido, y los 3 se lanzaron inmediatamente hacia adelante, y vieron a una figura encapuchada que huía, tratando de escapar de un perro negro que la perseguía gruñendo. La persona encapuchada gritó de pánico, cerrando los ojos con fuerza, pensando que ese sería su fin. Justo en ese momento, Riff apareció delante de la chica y ató al perro negro con unas enredaderas. Se preguntó qué estaba pasando con las enredaderas. Helian, por otro lado, dijo que no tenían intención de pelear. Simplemente se están protegiendo. Helian también dijo que lo perdonaba por esta vez, pidiéndole al Goblin que se fuera y no causara más problemas. El Goblin soltó obscenidades, insultando a Helian, llamándolo un simple mortal sin derecho a darle órdenes.
Al mismo tiempo, declaró a gritos que él era el líder de los cazadores del Bosque Noble. Helian lo interrumpió, diciendo que no le importaba quién fuera, y una vez más le pidió que se marchara. De lo contrario, la situación se pondría seria. El Goblin se dio cuenta de que Altina y Riff estaban en guardia, esperando la orden de Helian para atacar. Así que se rindió, dio media vuelta y se fue. Helian pensó para sí mismo que la situación había sido realmente peligrosa y que casi había perdido la vida a manos de ese Goblin encapuchado. La chica que acababa de escapar se acercó a Helian y le agradeció por salvarla del Goblin. Helian respondió que se alegraba de verla ilesa. Vaciló un momento al recordar que le había ordenado a Riff detenerse justo frente a la chica, lo que podría haber expuesto sus verdaderas identidades, y ya no podrían fingir ser viajeros ordinarios. Rápidamente explicó que los otros dos eran solo guardaespaldas que lo protegían, y que él mismo era solo un empleado que no sabía pelear. La chica lo miró con expresión desconcertada, y luego se echó a reír. Helian la miró confundido, sin saber por qué se reía. La chica se disculpó rápidamente por reírse de repente, y luego le dijo que Helian parecía muy sereno al enfrentarse al Goblin, pero que era notablemente torpe frente a alguien como ella. La chica se presentó como Lifa, y le dio las gracias a Helian por haberla salvado. Pero Helian le dijo que no se preocupara, porque solo se estaban protegiendo a sí mismos, así que no había necesidad de darle las gracias. Lifa inclinó la cabeza en señal de gratitud. Luego dudó un momento antes de preguntarle su nombre. Helian la miró por un instante, sonrió, se acercó, se disculpó por no haberse presentado antes, y luego dijo que su nombre era Helian. Los dos se dieron la mano y se fueron juntos. Por el camino, Helian le preguntó a Lifa sobre la identidad del Goblin que acababan de ver, y ella le explicó que su pueblo natal, llamado Latest Wood, era solo una pequeña ciudad-estado con una ciudad y algunos asentamientos vecinos, pero que aún así se sentía como un refugio seguro. Hace unos 30 años, un semidemonio construyó este país. Hace unos 100 años, hubo una guerra entre razas, específicamente entre elfos y humanos. Al principio, los elfos ganaban constantemente gracias a ataques sorpresa, pero luego se vieron abrumados por la superioridad numérica de los humanos. Los elfos sufrieron una derrota tras otra, siendo presionados constantemente por las fuerzas humanas. Se vieron obligados a retirarse a Dailam, y a partir de ahí, la guerra llegó gradualmente a su fin. Ella le preguntó a Helian qué creía que les había pasado a las elfas que habían sido capturadas durante los 5 años antes de que se firmara el armisticio. Esto provocó que los tres pusieran involuntariamente expresiones serias. Continuó diciendo que, con su belleza superior, a los ojos de los humanos, estas elfas fueron tratadas como trofeos, encarceladas para satisfacer deseos personales. Tras la tregua, la mayoría de los goblins fueron devueltos a los humanos. Pero la mayoría de ellas estaban embarazadas. Esas elfas eran sus antepasadas. Aunque solo habían pasado 4 generaciones, los semielfos todavía no eran aceptados por los elfos. Es inevitable ser odiado por tener sangre tanto élfica como humana en las venas. Y fue a partir de ese momento que el odio hacia los semidemonios comenzó a arraigarse. Helian preguntó por la reacción de los humanos, y ella respondió que los humanos trataban a los semidemonios mejor que a los goblins, porque ningún goblin recibía amabilidad alguna. Solo los humanos que visitaban el bosque les mostraban compasión. Helian ahora comprendía que los elfos del Bosque Noble estaban atacando a los semielfos del bosque reciente. La chica asintió para confirmar, diciendo que solo deseaban vivir en paz. Sin embargo, hace 3 semanas, las fuerzas del Bosque Noble lanzaron un ataque inesperado. Aunque no sabían la razón, los del Bosque Noble solo explicaron que querían gobernar la ciudad de la manera correcta, bajo el liderazgo de Sangre Noble, pero ella no creía en esas palabras. Helian pensó que probablemente estaban intentando expandir su territorio en preparación para una nueva guerra con la humanidad, con la esperanza de ganar. Pero aún así pensaba que sería muy difícil, porque el equilibrio de poder entre ambos bandos apenas había cambiado en comparación con el pasado. Ella explicó que, si de verdad quisieran apoderarse del territorio, sin duda perseguirían sin descanso a los semidemonios que habían escapado, como ella. Helian especuló que los goblins podrían estar atacando porque su objetivo era el rey o un líder.
pero Lifa afirmó que la reina es la líder del bosque reciente. Y ahora, tanto la reina como el príncipe consorte han desaparecido. La reina no era tan hábil en la magia como los otros elfos, pero era una figura muy influyente que unió al pueblo y fundó este país. Lifa cree que es posible que la reina haya sido capturada por los elfos. Helian pensó para sí mismo que no solo su capital había sido ocupada, sino que incluso su líder había desaparecido. De hecho, su situación actual era crítica, enfrentando el riesgo de una derrota total en la guerra. La única forma de cambiar las tornas ahora es reunir a todos los semidemonios que han escapado, o aliarse con otras fuerzas para lanzar un contraataque. Lifa les dijo que esperaran un momento, mientras ella regresaba al asentamiento para informar sobre Helian y los demás. De lo contrario, los aldeanos se sorprenderían demasiado al verlos. Helian aceptó esperar. Altina lo reconoció como un círculo mágico y le advirtió a Helian que estuviera atento. Lifa usó magia para abrir un círculo mágico, creando un portal que conducía al asentamiento. Helian se preguntó si estaba usando magia de invocación, ya que él nunca había oído hablar de un hechizo así. De repente, una figura emergió del círculo mágico. Inmediatamente, le preguntó a Lifa si estaba bien. Luego levantó su arma hacia Altina, al darse cuenta de que era una elfa. Lifa llamó rápidamente al hombre, Wenley, y le dijo que bajara sus armas, diciendo que eran viajeros que le habían salvado la vida. Tras un momento de vacilación, Wenley bajó su arma al ver la expresión seria de Lifa. A Helian le pareció extraño que alguien que parecía tan mayor obedeciera a una chica joven. Lifa se disculpó por el comportamiento grosero de Wenley, y Helian le preguntó su nombre completo. Lifa sonrió y se presentó como Lifa del Bosque Reciente, tanto en su nombre como en el de la familia real. Al mismo tiempo, les dio la bienvenida a su asentamiento. Lifa dijo que un poco más adelante llegarían al asentamiento. Helian asintió con vacilación, aceptando seguirla, sin dejar de vigilar a los soldados que custodiaban los árboles, observándolos en silencio. Los soldados susurraban entre ellos, sorprendidos de que Lifa permitiera la entrada de extraños al asentamiento, especialmente un humano acompañado por una elfa. Aunque Lifa dijo que eran sus salvadores, esto seguía siendo demasiado arriesgado, pero creían que debía de tener una buena razón. El grupo entró en el asentamiento, donde había muchas tiendas de campaña y gente viviendo su día a día. Cuando Lifa regresó, todos se reunieron rápidamente a su alrededor. Ella presentó a Helian y sus compañeros como sus salvadores y declaró que cualquiera que les faltara al respeto se lo estaría faltando a ella. La gente se quedó mirando sin ninguna reacción exagerada. Solo susurraban entre ellos sobre que Altina era una elfa y Helian, un humano. Helian miró a su alrededor desconcertado, sintiéndose como un panda atrapado en un zoológico. Resulta que Lifa es la hija mayor de la reina, y también la primera en la línea de sucesión al trono. Especialmente porque la reina está desaparecida, ella está asumiendo temporalmente el papel de reina interina. Helian pensó que la única razón por la que alguien tan importante como ella estaría sola en el bosque era por su culpa. Debía ser porque quería ir a salvar a la reina. Él preguntó, y Lifa asintió, explicando que los elfos del bosque noble estaban capturando a su gente en lugar de matarla, por lo que creía que sus padres seguían vivos. Ella intentó infiltrarse con un equipo de élite para rescatarlos. Cuando Helian le preguntó por qué había acabado sola en el bosque, Lifa relata que el plan de rescate fracasó cuando el enemigo los descubrió antes de que pudieran cruzar las murallas de la ciudad, obligándolos a retirarse sin conseguir nada. Los miembros restantes del equipo se sacrificaron para protegerla y que pudiera escapar. Inesperadamente, Wenley se levantó de golpe, diciendo que Helian estaba haciendo demasiadas preguntas y que no estaba siendo lo suficientemente respetuoso con Lifa. Empezó a dudar de si realmente eran solo viajeros, ya que no había ninguna razón para que Helian hiciera tantas preguntas. Tanto Riff como Altina fulminaron a la mujer con la mirada, pero antes de que pudieran responder, Helian les hizo una seña para que se echaran para atrás y explicó que entendía su ansiedad por tener sospechas. Admitió con franqueza que, en efecto, eran viajeros, pero que si eran viajeros comunes o no, ya era cuestión del juicio de cada uno. Dijo que venían del abismo. Esto asombró a todos a su alrededor y los llevó a sospechar si eran subordinados del rey demonio. Helian lo negó
y explicó que él mismo acababa de enterarse. También contó que fueron transportados a un bosque extraño mientras exploraban una antigua fortaleza. Vagaron por el bosque durante 5 días. Cuando una mujer preguntó por qué no tenían equipaje, si realmente habían estado viajando durante 5 días, Helian se giró hacia Riv y Altina, y entonces ambos sacaron el equipaje que habían traído para enseñárselo a todo el mundo. Riv comenzó a sacar ingredientes de su bolsa y a echarlos en la olla, provocando que los que la rodeaban empezaran a susurrar sobre quién era. Supusieron que podría ser una de las viajeras que Lifa había mencionado. Mientras Riv añadía los ingredientes a la olla, leía el nombre de cada uno en voz alta. Luego, con solo unos pocos encantamientos, encendió un fuego que hizo que el agua de la olla comenzara a hervir. El aroma de la comida se extendió rápidamente y la multitud poco a poco comenzó a interesarse. Un niño se acercó a Riv, confundiéndola con un perro, y le preguntó si la comida estaba lista. Riv respondió amablemente que no era un perro y que la comida ya casi estaba. Le preguntó a la niñita si quería probar un poco. Luego cogió una cucharada de sopa y se la dio. Al probarlo, la niña reaccionó con evidente alegría. Riv inmediatamente le sirvió un tazón lleno a la pequeña y dijo que la niña podía comer porque era una orden de Helian. La pequeña juntó las manos en agradecimiento al árbol sagrado, pero la noticia de la deliciosa sopa se extendió rápidamente. Esto provocó que mucha gente comenzara a acudir en masa a Riv para pedirle un poco. Una niñita llamó a todos para que vinieran a comer, diciendo incluso que la comida estaba más rica que la del castillo. Helian observó a la multitud y confirmó sus sospechas. La gente de aquí no come lo suficiente. Claramente hay escasez de alimentos. Han acogido a demasiados refugiados, llevando el asentamiento más allá de su capacidad, y la escasez es inevitable. Lifa se acercó a Helian para agradecerle la comida. Él respondió humildemente que solo quería ayudar en la medida de sus posibilidades. Helian aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la historia que involucraba al rey demonio y el abismo. Lifa asintió confirmando y explicó que, según los elfos, el abismo fue una vez la morada del rey demonio. También hay muchas otras leyendas, como la del bosque perdido donde aparecen criaturas raras, o la de la misteriosa tierra prohibida. El abismo ha sido considerado durante mucho tiempo una tierra prohibida. E incluso sin esas leyendas, los elfos no se atreverían en absoluto a acercarse al lugar. De vez en cuando, una bestia monstruosa emergía del abismo. Estas criaturas son increíblemente poderosas, capaces de derrotar fácilmente a cualquier otro animal en los bosques normales. Lifa le cuenta a Helian que se han formado fuerzas especiales para exterminar a estos monstruos, pero la mayoría han fracasado. Helian preguntó qué pasaba con los que no eran destruidos, y Lifa respondió que causaban estragos durante un tiempo, y luego regresaban al abismo por su cuenta. Para quienes vivían en el bosque, estas criaturas monstruosas eran nada menos que un desastre natural. Solo podían esperar pacientemente a que se fueran. Helian pensó para sus adentros: ¿por qué la raza de los semihumanos construiría una ciudad en un lugar tan peligroso? Sin embargo, no se sintió cómodo preguntando directamente porque pensó que sería una tontería. Quizás fue precisamente debido a la persecución que se vieron obligados a elegir esa dura tierra para vivir. Model. Helian preguntó entonces si alguna otra raza se había acercado intencionadamente al abismo. Lifa respondió que en el pasado hubo exploradores que se habían aventurado allí. Cuando Helian le preguntó más sobre ellos, ella explicó que en el abismo existían muchos materiales raros y valiosos, y que por eso los exploradores, incluyendo individuos de alto rango, se adentraban en esa zona prohibida. Cazaban deliberadamente bestias mágicas, porque estas criaturas poseían un poder mágico inmenso, y los aventureros las convertían en materiales especiales. Helian pensó para sí mismo que, si ese era el caso, seguramente muchos aventureros frecuentarían Latest Wood, pero no entendía por qué Lifa parecía no saberlo. Sin embargo, ella dijo que comerciaban con monedas de un valor extremadamente alto. Helian pensó que si solo hacía circular su moneda internamente, su desarrollo sería limitado. También se dio cuenta de que en ese momento no se veía ni un solo explorador. Lifa relató que, un mes antes, una horda de demonios había atacado una ciudad cercana. Debido a la situación de emergencia, todos los exploradores fueron enviados allí para prestar ayuda. Y luego,
Hace 3 semanas, los elfos de Noblewood lanzaron un ataque sorpresa contra Latestwood, justo después de que los exploradores se retiraran. Una serie de desgracias. Helian preguntó entonces por la ciudad fronteriza que ella había mencionado. Lifa explicó que era una ciudad de primera línea para la humanidad, construida justo en la frontera que separaba los territorios de los humanos y los demonios. A menudo se la conocía como el escudo de la humanidad. Helian volvió a sumirse en sus pensamientos. Esta historia era, en efecto, exactamente igual a algo que había leído en las crónicas de tácticas. Incluso recordaba que la capitana de la Sexta División, Camilla, era considerada una especie de demonio. Sin embargo, nunca había oído hablar de un territorio demoníaco. Helian quería hacer más preguntas, pero sentía que la cabeza le iba a estallar por la enorme cantidad de información. Riv miró de reojo a Helian mientras éste tomaba un sorbo de agua durante un descanso. La comida, por su parte, estaba siendo muy bien recibida por todos. Helian se dio cuenta de que algunos de los niños se veían un poco diferentes, así que le preguntó a Lifa si eran niños. Ella explicó que eran tan pequeños porque eran híbridos, nacidos de la unión con la tribu de los Halflings. Aquí había muchas razas diferentes, y la mayoría eran híbridos. Aún así, Helian no esperaba encontrar enanos aquí, porque sabía que a los enanos no les gustaban especialmente los elfos. Preguntó si los enanos también odiaban a los semielfos. Lifa explicó que muchas razas diferentes se unieron para construir Latestwood. Todos eran marginados, no tenían a nadie en quien confiar, y por eso decidieron unirse. Le dijo a Helian que este país se construyó con el esfuerzo colectivo de todos. Helian elogió el lugar. Lifa, mientras tanto, sonreía orgullosa, pues consideraba este país su mayor orgullo. Más tarde, mientras esperaba que Rive terminara de repartir la comida que quedaba, Helian siguió charlando con Lifa. Le preocupaba que Lifa le pidiera contar con la ayuda de Riv y Altina, pero afortunadamente no lo mencionó en absoluto. Helian y Lifa continuaron su conversación informal, desde sus comidas y colores favoritos hasta sus aficiones e historias de la infancia. Helian reflexionó en silencio sobre la fortaleza mental de Lifa. Incluso en un momento tan difícil, lograba mantener una sonrisa en el rostro. Pensó que si él hubiera estado en una situación similar, probablemente no habría podido mantener la calma de esa manera. Después, Lifa se unió a Riv para limpiar. Helian abrió sigilosamente su ventana de chat y contactó a Balón, el comandante del equipo 2. Había pensado que sería imposible comunicarse a través del abismo, pero, extrañamente, solo él podía ver esa ventana. Para los demás, solo parecía estar mirando al cielo. Helian envió un mensaje, informando que había contactado a los residentes locales y preguntando si la situación por el lado de Balón estaba bien. Todo parecía ir sobre ruedas por allí. Sin embargo, en ese momento, un vaso se cayó, haciendo un ruido fuerte que alertó a todos a su alrededor. Helian empezó a sudar. Lifa estaba a punto de preguntarle algo, pero Helian sabía que no podía decir la verdad. Si lo revelaba, podría provocar una rebelión. Porque en el juego, si el nivel de felicidad de la gente cae bruscamente, y además la lealtad desciende por debajo de cierto umbral, puede estallar una rebelión. Helian levantó la vista hacia la ventana de estado. Había estallado una rebelión. El comandante Guardi estaba luchando contra el enemigo. Se reía de la debilidad del enemigo, como si se burlara de ellos. Vaya, él es exactamente ese tipo de persona, pensó Helian para sí. Guardi parecía divertido, queriendo jugar con esos débiles enemigos antes de que llegara el comandante supremo. Helian tomó una decisión de inmediato. Tenía que liderar personalmente el esfuerzo para sofocar esta rebelión. Al instante, Riv saltó hacia adelante y levantó a Helian en brazos. Se disculpó por tener que llevarlo así, pero dijo que era la forma más rápida de llegar. Mientras tanto, Helian recibió un mensaje. Se le ordenaba proteger el trono a toda costa, sin permitir bajo ningún concepto que nadie lo tocara. Necesita impedir que nadie acceda a él, porque si los rebeldes se apoderan del trono, la felicidad y la moral del reino se desplomarán. Además, perderá el acceso a las habilidades de rey en el panel de funciones. Si eso ocurriera, sería un golpe fatal para todo el reino. La rebelión había estallado en plena capital. Si los rebeldes tomaban el trono y cumplían todas las demás condiciones,
La revolución tendría éxito. Y ese también sería el fin del reino. Hellian comenzó a preocuparse. Una revolución exitosa significa que el juego terminará, el reino se derrumbará y todos los datos del jugador al mando serán borrados. Hellian se sentía cada vez más inquieto al considerar su propio destino. ¿Acaso él también desaparecería? Aunque se decía a sí mismo que solo estaba soñando, no podía evitar anhelar que alguien se lo confirmara. En ese momento, estalló una gran batalla entre los soldados. El comandante del Escuadrón 5, Guardi Bergolmir, aniquiló fácilmente a las fuerzas enemigas, eliminó fríamente a los débiles y se burló de su inutilidad. A Guardi no le inmutaban los débiles, e incluso parecía aburrido, anhelando enfrentarse a un oponente verdaderamente fuerte. Mientras Hellian y Riff se acercaban al castillo, le preguntó a Altina si había escuchado alguna pelea dentro. Altina informó que el castillo todavía estaba a salvo, y que la lucha solo había estallado en la zona del mercado. Al oír esto, Hellian le ordenó inmediatamente a Riff que acelerara y se dirigiera directamente hacia el castillo. Sin dudarlo, ambos se apresuraron a entrar en la ciudad. Le dijo que irían directamente a la sala del trono. Los soldados gritaron que el rey había llegado. Hellian contactó rápidamente a Balón para pedirle un informe de la situación, preguntando si alguien había tocado la sala del trono. Balón le aseguró a Hellian que nadie había entrado aún en la sala del trono. Hellian comenzó a considerar cuál de ellos podría ser el traidor. Inicialmente, había sospechado del comandante del Escuadrón 5, pero si Balón fuera el traidor, el trono seguramente habría sido tomado hace mucho tiempo. Es por eso que Riff y Altina, quienes siempre han estado a su lado, también gozan de su absoluta confianza. Hellian se puso a analizar a los comandantes restantes, recordando que algunos de ellos poseían naturalezas egoístas y arrogantes. Algunas personas incluso tienen una tendencia natural hacia el caos, mientras que Altina pertenece al grupo armonizador, que siempre busca resolver conflictos internos. Los que pertenecen al grupo caótico actuarán impulsivamente, sin tener en cuenta las consecuencias. Incluso entre los 8 comandantes, había uno con tendencias malvadas. Mientras reflexionaba sobre esto, Hellian sabía que no le quedaba mucho tiempo. Actualmente, Balón está a cargo del equipo 5 y parte del equipo 6 por su cuenta. Mientras tanto, otros comandantes también estaban cumpliendo las órdenes de Hellian de sofocar la rebelión. Hellian estaba perplejo por la situación de la rebelión. Balón explicó que eran los goblins, quienes los habían atacado antes de las celebraciones del Día de la Fundación Nacional y que posteriormente se habían rendido en batalla. Camila se quejó de que Guardi usaba a sus secuaces para vandalizar los alrededores. Guardi respondió que hacerlo los disuadiría de volver a rebelarse. Mientras tanto, una figura se acercaba a la batalla. Hellian suspiró con exasperación ante la situación. Balón parecía preocupado, pero Hellian simplemente negó con la cabeza, diciendo que solo estaba un poco cansado. En su interior, Hellian pensó que quizás se estaba preocupando demasiado. Antes, cuando Riff lo llevaba en su espalda, la había abrazado inconscientemente con mucha fuerza, y probablemente por eso se sentía más cansado de lo habitual ahora. Balón notó que Riff parecía muy feliz, entonces le preguntó por qué estaba tan emocionada durante la rebelión, y qué la hacía tan feliz. Balón le informó a Hellian que la rebelión había terminado, y le sugirió que fuera a verificar la situación en la ciudad. Hellian había querido celebrar un festival para aumentar la lealtad de la tribu de los ogros, pero ese plan fue suspendido. Con el rey ausente y el pueblo inquieto, la rebelión era inevitable tarde o temprano. Los goblins inteligentes como los ogros son intrínsecamente difíciles de controlar, y su rebelión es inevitable. Hellian contempló la sangrienta escena ante él, pensando para sí mismo que actos tan brutales deberían ser controlados más estrictamente, ya que su excesivo realismo le pesaba. Más tarde, Hellian se encontró con Guardi, quien había comandado la supresión de la rebelión. Guardi informó que se había encargado de los rebeldes. Hellian elogió las contribuciones de Guardi. Guardi, por otro lado, reconoció humildemente que también tenía parte de responsabilidad en la rebelión y que estaba mentalmente preparado para aceptar el castigo. Sin embargo, Hellian no estaba de acuerdo con eso, porque a sus ojos, Guardi había cumplido con su deber de proteger el reino. Hellian preguntó el nombre del líder,
y Guardy señaló al suelo donde el líder rebelde yacía inmóvil. Hellian se acercó y vio la escena ante él. Sintió tanto asco como una sensación de satisfacción, como si una parte de sus deseos internos se hubiera cumplido. Riff se acercó a Guardy, recordándole que la forma en que se dirigía al rey Hellian era inapropiada. Guardy explicó que Hellian le había dado permiso para hablar de esa manera, y a su vez le preguntó a Riff por qué sacaba el tema ahora. Riff respondió con severidad que era necesario guardar las apariencias y mantener un cierto nivel de respeto. Guardy estuvo de acuerdo y luego le informó a Hellian que se marchaba. Riff intentó detenerlo. Altina reveló rápidamente su naturaleza amable, aconsejándoles a los dos que no discutieran. Hellian también gritó, exigiendo que todos se detuvieran. En ese momento, el líder de los ogros recuperó de repente la consciencia, se levantó de un salto y atacó a Hellian, que fue tomado por sorpresa. Riff corrió de inmediato para proteger a Hellian. En el mundo de Tactics Chronicle, el rey es la entidad más débil que existe. Por lo tanto, Hellian no podía permitir bajo ningún concepto que ningún ataque lo alcanzara. Fracasó desde el momento en que dejó que el enemigo lanzara un ataque sorpresa. Millones de pensamientos pasaron por la mente de Hellian. Estaba seguro de que este sería el final, pero no quería que todo terminara aquí. El puñetazo del ogro impactó de lleno en la cabeza de Hellian, antes de que Riff pudiera llegar para ayudar. Hellian salió despedido hacia un lado. Todos se quedaron en silencio, y los ojos de Riff se llenaron de lágrimas al presenciar lo que acababa de ocurrir. Así, el rey más débil cayó. Hellian, que había sido traicionado por su propia gente, tuvo un final trágico. Pero esto es solo un sueño. Parece que Hellian lo ha intuido hasta cierto punto. El enemigo se acerca en grandes números. Muchas razas formaron una alianza para derrocar al rey. Aunque Hellian no contaba con muchas fuerzas militares, solo le quedaban 3 piezas de ajedrez en el tablero, 2 de las cuales habían sido destrozadas. La única pieza de ajedrez intacta era un lobo exquisitamente tallado. La victoria era ya completamente imposible. Hellian una vez pensó que Tactics Chronicle era solo un mundo de fantasía. Por lo tanto, buscó el romance, cultivó amistades y vivió de acuerdo a sus ideales. Hellian sometió a los fuertes y ayudó a los débiles. Trajo la paz a esta tierra. Ayudó a sus vecinos. Y el resultado de todo eso fue el colapso de mi propio sueño. Un final irreversible. Aunque la última pieza que queda es muy fuerte. Aún así no pudo resistir la embestida de los enemigos. Hellian siempre se había preparado para un final así. Había conquistado innumerables naciones, forjado 150 años de historia, y, en el fondo, Hellian sabía que algún día tendría que caer. Solía pensar que cuando llegara ese momento, lo aceptaría con calma. Pero cuando realmente sucedió, Hellian solo sintió un miedo abrumador. No pudo hacer nada más que gritar. El jardín que Hellian tanto apreciaba, un lugar que debería haber estado lleno de colores mágicos, ahora estaba manchado de sangre y dolor. Este mundo debería haber sido solo un juego divertido. Cuando Hellian levantó la vista, vio un arma manchada de sangre en alto, lista para aplastarle la cabeza. Y justo en ese momento, Hellian se despertó, encontrándose acostado en la cama. Tenía la cara empapada de sudor, y sus ojos miraban a su alrededor sin expresión. Riff estaba sentada junto a la cama de Hellian. Hellian se sorprendió al encontrarse de nuevo en la habitación. Riff no pudo ocultar su sorpresa al verlo despertar. Hellian notó su presencia, mientras los ojos de Riff se llenaban de lágrimas de alegría. Todavía no podía creer que todo hubiera sido solo un sueño. Todo se sentía demasiado real para ser un sueño. Hellian intentó recordar lo que había pasado. Recordó que se dirigía hacia donde se estaban encargando de los rebeldes. También recordaba con claridad al ogro que lo atacó. En ese momento, Hellian estaba seguro de que estaba acabado. Y sin embargo, ahora, se despertaba completamente sano y salvo. Confundido, Hellian bombardeó a Riff con todo tipo de preguntas, obligándola a decirle que se calmara. Riff le recordó a Hellian que no se sobreesforzara, ya que había dormido más de medio día. Hellian apenas podía creerlo. No recordaba en absoluto haberse quedado dormido, pero los fragmentos de memoria se conectaron gradualmente, y Hellian se dio cuenta de repente. Si su memoria no le fallaba, lo que había ocurrido antes no era simplemente un sueño. Hellian le pregunta a Riff si de verdad fue asesinado por el ogro, y ella respondió que era cierto.
En ese momento, Hellian comprendió la situación de inmediato. La función de resurrección automática seguía funcionando. En Tactics Chronicle, la muerte del rey no significa el fin del juego. El rey puede ser resucitado, pero solo dentro de ciertos límites y debe enfrentar algún castigo. En pocas palabras, Hellian fue derrotado y luego resucitó. Se apresuró a preguntarle a Reeve sobre la seguridad del trono y el destino del ogro rojo. Reeve aseguró a todos que el trono estaba a salvo, actualmente custodiado por las tropas de élite del segundo cuerpo de ejército. También afirmó que el grupo rebelde había sido completamente aniquilado. Reeve explicó además que el líder rebelde poseía una habilidad especial. La habilidad Última Resistencia se activa automáticamente después de que el usuario es derrotado, infligiendo un golpe crítico al enemigo más cercano. Guardy logró someterlo, lo que provocó que Altina y Reeve se confiaran. Sin embargo, Hellian se acercó descuidadamente al hombre que poseía esa habilidad especial. Reeve inclinó rápidamente la cabeza en señal de disculpa, admitiendo que proteger a Hellian era su responsabilidad y que había fallado. Reeve gritó, suplicando ser castigada. Pero Elian no podía soportar verla así. Ella inclinó la cabeza ante él, y Hellian le dijo que se acercara y se sentara en la cama. Reeve obedeció y se sentó. Hellian extendió la mano. Reeve se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Hellian le puso la mano en la cabeza y la acarició suavemente. Él le secó las lágrimas. Hellian lo sintió, sus mejillas sonrojadas, su aroma, los latidos de su corazón, junto con el sabor salado de las lágrimas. Hellian se dio cuenta de que no se acercaba ningún ejército. Nadie atacó el trono. Todos los comandantes están vivos. El país está a salvo. Todo lo que acaba de pasar fue un sueño. Pero ahora las cosas son diferentes. Esta es la realidad. Hellian comenzó a preguntarle a Reeve si había otros problemas además de los ogros. Reeve estaba confundida y balbuceó respuestas poco claras. Reeve se calmó un poco e informó a Hellian que solo había problemas menores, pero nada que amenazara al reino. Hellian preguntó por la situación de los comandantes. Reeve respondió que seguían cumpliendo con las tareas asignadas. Altina y Guardy están gestionando sus respectivas unidades y ambos quieren saber la situación de Hellian. Hellian le ordenó a Guardy que mantuviera el orden público y que si ocurrían más rebeliones, tendría que tomar la decisión por sí mismo. Reeve se sorprendió, pero aún así obedeció la orden. Hellian añadió que, aunque la rebelión se originó en el territorio de Guardy, nadie podría haber previsto la traición de los ogros. A pesar de conocer la deslealtad inherente de los ogros, Hellian no podía permitirse sufrir más pérdidas. Hellian le ordenó a Altina que reparara los edificios y tratara a los heridos. Necesitaban mejorar la comunicación. Hellian también dio instrucciones a todos para que se adaptaran a la situación sin desobedecer órdenes. El Rey Débil finalmente comenzaba a tomar el control. Hellian ordenó a Balon que restableciera la guardia del trono a la normalidad, ya que la rebelión había sido sofocada. Hellian comenzó a sentir hambre, y Reeve dijo inmediatamente que enviaría a alguien a traer comida. Aquí hay un concepto llamado juego de rol, que significa actuar de acuerdo con el personaje que te ha sido asignado. Hellian se dio cuenta de que, como rey, ya no podía hablar a la ligera. Se acabó la pereza mental. Sin embargo, a Hellian, o Misaki Tsukasa, le gustaba mucho el juego de rol. Empezó a actuar como un administrador de Discord. Hellian pensó que aprender tal etiqueta era algo bueno, porque realmente quería interpretar el papel de un rey. La comida ya estaba servida en la mesa. Despidió a los sirvientes diciendo que solo Reeve importaba. Tomó un sorbo de la taza. El sabor era increíble. Era la primera vez que algo sabía tan bien en Tactics Chronicle. Esto convenció aún más a Hellian de que esta es la realidad. Pensó que habían ocurrido demasiadas cosas absurdas en las últimas 24 horas, y aunque todavía le costaba creer que esto pudiera suceder de verdad, Hellian empezó a aceptar que era la realidad. En ese caso, Hellian tenía un objetivo en mente. Su objetivo es regresar a su mundo original. Hellian siguió pensando. Quería irse a casa y marcharse de este lugar. Hellian pasó la mayor parte de su juventud jugando a este juego, pero Tactics Chronicle era solo un juego para él, por lo que quería volver. Había muy poca información para averiguar por qué estaba aquí. Estaba en un mundo diferente,
pero no podía distinguir la diferencia. Hellian todavía podía usar las funciones del sistema de ventanas, el menú táctico para ayudar en el combate y proporcionar información, el menú de referencia para compartir datos, el menú de chat para comunicarse con otros, y finalmente el menú principal para registrarse y usar la cámara. Nadie más podía ver estas ventanas, solo Hellian podía. La función de compartir datos sigue funcionando con normalidad. Hellian consideró la idea de revivir a sus aliados. En el juego, los monstruos pueden ser revividos, pero solo después de cumplir una serie de condiciones. Primero, solo se puede resucitar a la gente del reino. Segundo, se debe conocer el nombre completo del fallecido. Tercero, solo es posible revivir a alguien que haya muerto en las últimas 24 horas. Finalmente, hay un límite en la cantidad de veces que un monstruo puede ser revivido. La estación de reaparición solo te permite revivir un máximo de 2 veces. Sin embargo, tener que revivir tantas veces también se debe a la poca habilidad. Hellian solo sabía algunas cosas. El reino estaba actualmente rodeado por un bosque peligroso llamado el Abismo, y estaban en medio de una guerra entre Latest Wood y Noble Wood. Hellian empezó a sentirse tenso. Solo había encontrado otras 2 potencias rodeando el reino. ¿Cuánto más fuertes eran esas otras naciones que el reino de Alchimaira? Hellian tampoco podía ignorar los problemas internos. Ya había ocurrido una rebelión antes, y esto no podía repetirse. Necesitaba averiguar cómo evitarlo. Hellian se dijo a sí mismo que si había otra rebelión, hay un límite en el número de resurrecciones, y el rey no es una excepción. El número máximo de vidas de Hellian es de 6. Ahora solo le quedan 5 oportunidades después de la última muerte. Esto es una verdadera cuestión de habilidad para el rey en Tactics Chronicle. Perder todas tus vidas significa el final del juego, y el final del juego significa que los datos de tu jugador serán eliminados permanentemente. Sus pensamientos se dispersaron mientras contemplaba la posibilidad de perder todas sus vidas. Luego, Hellian conversó con Riff mientras miraba por la ventana. Le dijo que le iba a hacer una pregunta extraña, pero que debía responder con sinceridad. Riff aceptó. Hellian le preguntó qué pensaba de los débiles. Riff estaba confundida por la pregunta de Hellian. Le dio un ejemplo, como Lifa, y le preguntó a Riff qué pensaba de ella. Riff respondió que consideraba que Lifa era muy fuerte. Hellian dijo que creía que la capacidad de lucha de Lifa era mucho menor que la de Riff. Riff admitió que era cierto. Dijo que si las dos lucharan, ella ganaría, incluso si pelearan 1000 veces. Lifa también lo sabía. Sin embargo, Riff le dijo a Hellian que no se convirtió en una beta por esa razón. Lifa siempre trataba a todos como iguales. Cuando llegaron a la aldea, Lifa parecía agotada, pero siguió gestionando a la gente sin descansar. A pesar de todo, se vieron arrastrados a una guerra no deseada. La gente no perdió la esperanza, aunque su fuerza era menor. Lifa desempeñó un papel fundamental en mantener el ánimo y la felicidad de la gente, a pesar de su propia frágil salud. Se mantuvo íntegra y resiliente. Riff admiraba eso en Lifa. Por esas razones, Riff consideraba que su gente era fuerte. Hellian reflexionó sobre las palabras de Riff. Lifa poseía una fortaleza en su propia existencia. En Tactics Chronicle, si eres fuerte, sobrevives. Si eres débil, eres eliminado. Hellian le dijo a Riff que, aún así, ella era más fuerte que Lifa. Le aconsejó que pensara en Lifa como alguien inferior a ella. Riff no estuvo de acuerdo. Hellian se molestó y le preguntó por qué. Riff respondió que era ciudadana de Alchimaira y que ella también había sido un monstruo débil en los primeros días. Hellian no la había abandonado, sino que la había criado hasta convertirla en quien es hoy. Riff dijo que ver a los demás como inferiores sería una falta de respeto hacia Hellian. Por lo tanto, no puede seguir la ley de la selva. Seguirá la ley que Hellian creó para Alchimaira. En el juego puede ocurrir una rebelión. La rebelión de los ogros se aplacó con facilidad. Pero si el pueblo descubre que el rey es débil e indigno de gobernar, estallará otra rebelión. El reino caerá. Si los comandantes traicionan al reino, no está bien vivir sospechando de todo el mundo. Hellian pensó que no debía sospechar siempre de sus subordinados. De seguir así, era seguro que el rey caería. Después de mucho pensarlo, Hellian finalmente decidió confiar en Riff. Confiará en ella, pase lo que pase. Si alguna vez lo traiciona, será culpa suya.
Helian le ordenó a Reeve. En 5 horas celebraría una reunión con los comandantes, excluyendo a los que en ese momento estuvieran en misiones de ocupación. Le ordenó que transmitiera este mensaje. Helian dijo que confiaba en ella lo suficiente como para encomendarle la tarea. Reeve se mostró obediente y ansiosa por complacer a Helian, como una verdadera y devota admiradora. Reeve se fue. Helian abrió la ventana de funciones. Notó que el índice de felicidad de la gente estaba disminuyendo en comparación con la encuesta anterior. Supuso que probablemente se debía al estrés de la gente por la reubicación. Helian pensó que la mejor forma de aumentar el índice de felicidad era encontrar la causa de su estrés. Ahora no podía volver a su antiguo mundo, ni tampoco recuperar las tierras perdidas. Helian se dijo a sí mismo que, en este momento, lo mejor sería dirigirse al pueblo para aliviar sus inquietudes. En Tactics Chronicle, al hablar en público, él simplemente elige palabras clave y el discurso se considera un éxito. Sin embargo, Helian había confirmado que las palabras clave ya no eran efectivas. Se sintió frustrado. Helian empezó a dudar de su capacidad para hablar y tranquilizar al pueblo sin depender del sistema. 5 horas más tarde, los comandantes se reunieron en el salón principal como las fuerzas más poderosas de Alchimaira. Los 8 comandantes de Alchimaira se habían reunido en el gran salón. Todos los comandantes se inclinaron al unísono ante el rey. La comandante de la guardia es Reeve, una chica zorro. El comandante de la fuerza de los hombres bestia es Balón, un musculoso hombre león. La comandante de los guerreros sagrados es Altina, una anciana elfa. La comandante de la legión mágica es Celas, otra elfa. El comandante del escuadrón de gigantes es Guardi. La comandante del escuadrón fantasma es Camilla, la reina de las pesadillas. El comandante de las tropas mecanizadas es Robin, un mestizo. El líder del clan de los dragones era Nograd, un dragón del Ragnarok. Todos se inclinaron al unísono ante el rey. Helian les agradeció por haber venido en tan poco tiempo. Los convocó para discutir la política futura y la situación política actual. El rey se levantó de su trono y comenzó a presentar su plan. Estaban en una isla extraña donde se habían descubierto razas hasta entonces desconocidas de elfos y semielfos. Verificó las circunstancias y confirmó que, en efecto, se encontraban en un lugar completamente desconocido. El rey buscó cuidadosamente por todas partes, pero no había información sobre la isla en su mapa. También revisó la ventana del sistema, pero no encontró ningún dato. Los comandantes lo miraron confundidos. No entendían lo que el rey estaba diciendo. Incluso el rey tomó la iniciativa y preguntó si alguien tenía alguna duda, con total libertad para preguntar. La comandante del escuadrón 1, Reeve, le preguntó al rey qué eran un mapa y una ventana. El rey Helian explicó: la ventana es un espacio que solo él puede ver, y el mapa es una función dentro de esa ventana que muestra información geográfica. Los comandantes lo miraron con admiración. Helian pensó que tal vez aún no eran conscientes de sus habilidades. Sin embargo, era mejor que no lo supieran. De esta manera, nadie se rebelará contra él. Dijo que había información nueva del Latest Wood, pero que no era suficiente. No eran conscientes de los peligros que los acechaban por todas partes. Este es un asunto muy serio. Los comandantes permanecieron en silencio. Reeve se quedó absorto en sus pensamientos. El rey Helian llamó a Balón. Quería saber la opinión del pueblo. Balón informó que la gente entró en pánico cuando estalló la rebelión, pero se habían calmado un poco después de que la situación se estabilizara. Sin embargo, como comandante, le preocupaba el nivel de estrés entre la población. Su ejército no era débil, pero esta situación era completamente nueva para ellos. Balón también informó que la gente seguirá presa del pánico hasta que se encuentre una solución a largo plazo. El rey Helian creía que los monstruos solo buscaban poder, pero demostrar su fuerza ahora solo hundiría al país en un caos aún mayor. Balón luego pasó a discutir el tema de la residencia, afirmando que los que vivían en la capital no se verían afectados. Pero los que asistían al festival no tenían dónde quedarse. Todas las posadas estaban llenas y los cuarteles militares no podían alojar a más gente. El rey Helian reflexionó sobre una solución y convocó a Guardi. Guardi se disculpó de inmediato por permitir que el rey muriera en batalla justo delante de sus ojos. Admitió que merecía ser castigado. Helian consideró el castigo y decidió entregar a Guardi al comandante del Escuadrón 2,
a la vez que ordenaba la construcción de refugios temporales para los civiles. Helian también se preguntó si este castigo era demasiado indulgente, pero como rey, tenía que castigar a quienes cometían fechorías. Guardi se sorprendió, creyendo que el castigo era demasiado leve para sus crímenes, e incluso le preguntó al rey si de verdad estaba de acuerdo con la decisión. A continuación, el rey también dictó castigos para Riff y Altina. El rey les ordenó continuar con sus deberes y servir también como sus guardaespaldas personales. El rey Helian decidió ir a Latest Wood una vez más para pensar en lo que se debía hacer. Los 4 comandantes inclinaron la cabeza. Pero Riff llamó al rey porque quería presentarle algo. Sin embargo, el rey Helian la detuvo, afirmando que Latest Wood era su única fuente de información en ese momento y que era necesario regresar allí. Le preguntó a Riff si creía que estaba equivocada, pero ella no respondió. Entonces, Helian llamó a Camila, informándole que ella también se uniría a ellos esta vez, pero la misión no era proteger al rey, se convertiría en los oídos de la nación. Su trabajo era recopilar e informar, escuchando todas las noticias de los residentes de Latest Wood. Camila estaba increíblemente emocionada de poder demostrar por fin su talento. El rey Helian dijo que le confiaba esta tarea porque ella era la mejor en su campo. Camila prometió no decepcionarlo. Helian también se dio cuenta de algo. Los otros comandantes lo miraban con esperanza. Sintió que Camila estaba muy orgullosa. Y también comprendió los deseos de los demás. Así que Helian comenzó a elogiar a cada uno por turnos, empezando por Riff, que siempre había estado a su lado, los ojos de la nación. Helian esperaba que Riff continuara supervisando el reino. Balón es la garra de la nación, capaz de desgarrar fácilmente a sus enemigos. Aunque el futuro sigue siendo incierto, espera que Balón sea una fuente de apoyo en tiempos de emergencia. Altina es la mejor en los asuntos internos. Es el pilar de la nación. Celas, una poderosa hechicera, puede usar sus melodías para manipular a naciones enteras. Es la lengua de esta tierra. Guardi es el brazo de la nación, y posee la fuerza para destruir cualquier fortaleza. La nación necesita desesperadamente esa fuerza. Robin es las piernas de la nación. Siempre ha sido su mayor pilar de apoyo, y seguirá siéndolo en el futuro. Su apoyo y su tecnología serán absolutamente esenciales. Nograd son las alas de la nación. Con su fuerza, puede dominar el campo de batalla desde los cielos. Helian espera que Nograd continúe dedicándose a proporcionar poder de fuego para el país. Todos los comandantes estaban de acuerdo. Helian les ordenó que actuaran, pues el reino los necesitaba, y no defraudarían a la nación. En un lugar lejano, Lilifa está cautiva. Sus subordinados intentaron protegerla, pero una guerrera enemiga pateó a Lilifa en la cabeza. Usaron el daño que le infligían como advertencia para los viajeros. El rey Helian caminaba con Riff, Camila y Altina, con Camila aferrada fuertemente a su brazo. Riff le recordó a Camila que mantuviera la distancia, diciéndole que se estaba sobrepasando. Camila replicó de inmediato, sugiriendo que Riff esperaba que hiciera un mal trabajo. En realidad, Camila estaba encantada de estar allí. Fingía ser una chica débil y perdida. Riff explicó rápidamente que esa no era su intención, pero Camila le hizo un gesto frío para que se callara. El rey Helian intervino, deteniendo la discusión y recordándoles que ya casi llegaban. De repente, Riff notó algo inusual y Helian preguntó de inmediato qué pasaba. Riff dijo que podía oler sangre en el aire, que el viento había cambiado de dirección y que un fuerte y penetrante olor a sangre venía de la dirección del campamento lejano. Helian ordenó de inmediato que aceleraran el paso. Cuando llegaron, se encontraron con una escena de muchos heridos. Helian se sorprendió por el gran número de víctimas y le ordenó a Altina que atendiera a todos. Una flecha voló hacia Helian, pero Riff logró atraparla en el aire y de inmediato se preparó para enfrentarse al atacante. Helian intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Una elfa herida se preparaba para tensar su arco y apuntarles a Helian y a su séquito. Ella alzó la voz, afirmando que no podrían engañarla. A medida que la tensión crecía, otra persona corrió hacia la duende. Era Lifa, quien rápidamente le ordenó a la duende Wenley que bajara el arco. Helian no era el enemigo, ni era él quien los había delatado. Lilifa estaba en peligro por otra razón. Helian preguntó qué le había pasado a Lilifa.
Pero Wenli no respondió. En su lugar, ordenó a los arqueros que lanzaran una lluvia de flechas sobre ellos. Lifa intervino de inmediato, recordándole a Wenli que ahora ella era la reina y que todos debían obedecer sus órdenes. Los arqueros guardaron inmediatamente sus arcos y flechas. El rey Helian inclinó la cabeza para disculparse por llegar en un momento inoportuno, pero afirmó que Altina trataría a los heridos. Lifa aceptó la ayuda, pero seguía profundamente preocupada, porque era probable que gran parte de su gente no sobreviviera. Altina tranquilizó a todos, asegurando que todo estaría bien, y usó su magia para invocar una lluvia que lo restauraría todo. La lluvia milagrosa cayó, sanando las heridas de todos los que estaban heridos. Todos bailaban de alegría bajo la lluvia. Fue como si hubieran presenciado un milagro al ver que todos se recuperaban tan rápido. El rey Helian preguntó si alguien había muerto. Entonces guardó silencio, con la mirada apesadumbrada por la escena que tenía ante él. Se habían perdido demasiadas vidas en este ataque. Sus cuerpos fueron reunidos en una gran pila y colocados en una pira funeraria. Lifa los miraba con desesperación, rodeada por los lamentos de quienes habían perdido a sus seres queridos. El rey Helian se quedó a su lado, escuchando su historia. Los atacantes les habían hecho una oferta. Exigían que les entregaran a Helian y a sus compañeros antes de la mañana siguiente, a cambio de liberar a Lifa y a los demás. Helian comprendió la situación, aunque tardíamente, al admitir que no tenía ninguna conexión con la gente del Bosque Noble. Lifa le contó que el duende que Helian había derrotado anteriormente había liderado un gran ejército para atacar el asentamiento, causando numerosas bajas. Es Salawen Welt, el cazador jefe del Bosque Noble, y también el comandante de los soldados duende. Aunque había rangos superiores al de cazador jefe, en la guerra era él quien ostentaba el mando de los guerreros duende. Helian se preguntaba por qué el enemigo quería capturar a Altina. Tendría sentido que su objetivo fueran el rey o Rif, quien había herido al enemigo. Pero no Altina. Lifa se disculpó, pues ella tampoco conocía la razón. Helian miró los cadáveres en llamas, y luego se giró para mirar a Lifa. Le preguntó si había algo más que quisiera añadir. Lifa inclinó la cabeza, suplicándole encarecidamente a Helian que la salvara a ella y a sus camaradas. Helian la observó con recelo, preguntándose si su intención era entregarlos al enemigo. Lifa admitió que eran demasiado débiles para hacer nada, que aunque quisieran, no podrían cambiar el resultado. Para ella, eso solo provocaría otra tragedia. Último Bosque ya no es un país. El ejército entero fue aniquilado. Perdieron a su reina y sufrieron un fracaso total en su último intento por salvar el trono. Todo llegó a su fin cuando Lifa decidió unirse. Ahora, esa nación no es nada. Helian y sus compañeros son la única parte neutral, capaces de repeler a los opresores y sin temor a los semidemonios. La última esperanza de Lifa recae en Helian y sus compañeros. Helian se sintió obligado a ayudarla, pero también entendía que tal acción podría provocar descontento e incluso una rebelión dentro de su propio país. No podía poner en riesgo a todo el reino a la ligera. Helian reflexionó en silencio. Le preguntó a Lifa qué condiciones podía ofrecer a cambio del rescate. Necesitaba una razón convincente que darle a sus súbditos. Lifa se ofreció a sí misma. Era una mujer de la nobleza y todavía virgen. Es muy valorada en el mercado, y su linaje también es extremadamente valioso. Helian preguntó qué pasaría con Último Bosque si ella se sacrificaba voluntariamente, ya que la nación todavía necesitaba una reina que la liderara. Lifa respondió que ella asumiría el trono y se convertiría en una reina digna. En cuanto a ella, hasta que fuera vendida, estaría completamente bajo el control de Helian. Lifa le suplicó que salvara a su pueblo, y luego se inclinó profundamente ante él. Al presenciar esa escena, todos los demás semidemonios también se arrodillaron al mismo tiempo. Helian los miró con los ojos muy abiertos, conmocionado. Inclinarse ante un extraño no es algo que una reina deba hacer. Era un acto de debilidad, de sumisión. Lifa no debería haberse arrodillado de esa manera, pero estaba tan desesperada que ignoró su propia dignidad. Realmente quería salvar a su pueblo. Helian se recordó a sí mismo que él era el rey de Alchimaira. No podía aceptar algo así de forma arbitraria, porque sería responsable de las vidas de todas las personas por las que apostó.
Proteger a la gente de Latest Wood fue una tontería. Estaban al borde de la extinción, y salvarlos no traería ninguna recompensa que valiera la pena. Ayudar a otros, mientras ignoraba los propios problemas de Alchimaira, solo lo convertiría en un rey necio, algo que nunca se le debería haber permitido ser a Elian. Perdido en sus pensamientos, de repente recordó la imagen de Riff inclinándose ante él, rememorando la época en la que ella era un monstruo débil, a quien él había acogido y cuidado. Riff juró lealtad a Alchimaira, declarando que, como había sido salvada por Elian, acataría tanto la ley de la selva como las leyes de Alchimaira. Helian se conmovió profundamente. Este fue su momento de iluminación. Inmediatamente les ordenó a Riff, Altina y Camila que ayudaran a la desafortunada gente de Latest Wood. Una vez que se habían arrodillado y rogado por la ayuda de Alchimaira, él no podía hacerse de la vista gorda. Los cimientos de Alchimaira se construyeron sobre la ayuda a los desfavorecidos, y en este momento no podían quedarse de brazos cruzados. Helian afirmó que en Latest Wood todavía había almas leales, y que a la larga contribuirían a la prosperidad de Alchimaira. Preguntó si alguien tenía alguna objeción para que hablara ahora. Las tres comandantes estuvieron de acuerdo. No tenían ningún problema con la orden de Helian. Se dirigió a Lifa y le pidió que mantuviera la cabeza en alto como la reina de Latest Wood. Lifa se quedó atónita al escuchar su título, dándose cuenta de que era una figura increíblemente poderosa. Helian se disculpó y se presentó de nuevo, declarando que él era el rey de Alchimaira, Helian Eda el Shinnok. Les dio una cálida bienvenida a todos sus súbditos y los consideró verdaderos aliados de Alchimaira. De ahora en adelante, eran hermanos. Los invitó solemnemente a formar parte de otra nación mundial llamada Alchimaira. Mientras tanto, la gente de Alchimaira bullía de emoción. El rey estaba a punto de dar un discurso, y todos lo esperaban con ansias. La gente comenzó a reunirse en la plaza central. El ejército mantenía el orden activamente, asegurándose de que todos obedecieran, y cualquiera que desobedeciera enfrentaría un castigo severo por parte del segundo cuerpo del ejército. Lifa estaba de pie en el balcón, observando en silencio a la multitud de abajo. Altina le preguntó si algo andaba mal. Lifa respondió que Helian no era como un hombre común. Había sentido algo diferente en él desde la primera vez que se encontraron. Estaba extremadamente sorprendida al saber que él gobernaba un reino tan vasto. Altina entonces le contó sobre la formación de la nación. En sus inicios, Alchimaira solo estaba habitada por monstruos y su único gobernante, el rey Elian. No tenían nada. Incluso cazar a un goblin era increíblemente difícil. Solo tenían una daga que le quitaron a un goblin, la cual fue reforjada más tarde, en el gran espadón que ahora posee Balón. El comandante del segundo cuerpo la está usando actualmente. Lo que Lifa está presenciando hoy es el resultado de 120 años de lucha y dificultades constantes. Este año, el país celebra su aniversario número 150, y Alchimaira se prepara para entrar en una nueva era. Helian estaba de pie en el escenario, rodeado de guardias para asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. El rey Helian comenzó su discurso. Expresó su gratitud a todos los que habían venido a escucharlo. Anteriormente, se habían visto obligados a reubicar la capital. Toda su antigua base había sido destruida, y ahora se encontraban en un mundo completamente desconocido. Ese es el resultado de las investigaciones. En este mundo están completamente solos. El resto de la población de Alchimaira son los únicos otros habitantes presentes. De ahora en adelante, tendrán que valerse por sí mismos y reconstruir una nueva Alchimaira. Sus provisiones de comida actuales no durarán mucho, y su población ya ha disminuido significativamente. No les queda nadie en quien confiar. Ahora solo pueden depender de sí mismos. Su fuerza actual es solo una centésima parte de lo que fue en su apogeo. La nación de Alchimaira ahora, de nombre, ya no existe. Sin embargo, el emir Helian continuó su discurso, afirmando que no había necesidad de pensar que Alchimaira había desaparecido. Nacieron en la adversidad. Esta nación se construyó sobre el sufrimiento y los esfuerzos incansables de su gente. 150 años de desarrollo han moldeado a Alchimaira hasta convertirla en lo que es hoy. Desastres naturales, guerras, catástrofes, lo han superado todo juntos.
Las 8 legiones que aún existen aquí son prueba de ese trabajo incansable. No hay razón para creer que Alchimaira ha desaparecido. Toda la gente que escucha el discurso del rey Helian hoy es Alchimaira. Helian habló, y si alguien estaba de acuerdo con él, que rugiera en respuesta. La multitud entera estalló en vítores atronadores. Helian continuó. Alchimaira no es el único país que enfrenta el peligro. Durante un viaje hoy, conoció a gente de Latest Wood, una nación pequeña en poder, pero con ideales similares a los de Alchimaira. Lifa miraba a Helian en silencio y con afecto. Helian continuó. La nación de Latest Wood ha sido atacada por Noblewood. Noblewood es una nación superior que cree que solo los elfos de sangre pura son dignos de ser llamados elfos. Eran extremadamente racistas y completamente antihumanos, odiando incluso a las razas mestizas como la del rey. Capturaron e hirieron a mucha gente de Latest Wood. A cambio de la vida de Lilifa, exigieron la rendición de Altina, la comandante de la tercera legión de Alchimaira. Sin embargo, el rey Helian declaró que no accedería a esas demandas. Luchará contra el tirano y los monstruos para rescatar a la gente de Latest Wood. Primero, intentará negociar con Noblewood. Si las negociaciones fracasan, la guerra será inevitable. El poder de Noblewood no puede subestimarse. Y para enfrentar a esa nación, confió esta tarea a un nuevo monstruo. Ese es Alchimaira. La gente de Alchimaira es el monstruo. El rey de Helian preguntó: ¿Dónde están los ojos de Alchimaira? La primera legión respondió al unísono: ellos eran los ojos. Lo verían todo en nombre del gran rey. Helian preguntó entonces: ¿Dónde están las garras de Alchimaira? Las protectoras de los débiles. La segunda legión alzó la voz, declarando que ellos eran las garras de Alchimaira, listos para despedazar al enemigo y proteger a los débiles. Helian preguntó quiénes eran los pilares de Alchimaira. El tercer cuerpo del ejército respondió que el pilar simbolizaba la fuerza en nombre del rey. Helian preguntó quién era la lengua de Alchimaira, aquella que ahuyentaba el mal para ayudar al rey. La cuarta legión respondió, defendiendo al rey de la magia maligna. Helian continuó preguntando dónde estaba el brazo fuerte de Alchimaira. El quinto cuerpo del ejército respondió que aplastarían cualquier obstáculo en el camino del rey. La multitud comenzó a emocionarse, vitoreando enérgicamente. Helian preguntó entonces: ¿Dónde están los oídos de Alchimaira? Aquellos que escuchan en lugar del débil rey. El sexto cuerpo respondió que, bajo el liderazgo de Camilla, ellos eran los oídos de Alchimaira. Helian preguntó dónde estaban las piernas que sostenían a Alchimaira, las piernas que soportaban al frágil rey. El séptimo cuerpo respondió. Helian miró al cielo y preguntó dónde estaban las alas de Alchimaira. Los dragones de la octava legión surcaron el cielo. Ellos eran las alas de Alchimaira, los amos de los cielos. El rey Helian ordenó a sus soldados avanzar. Ayudarían a su frágil rey a alcanzar la victoria y a rescatar a sus aliados caídos. Lifa estaba asombrada por la escena ante sus ojos. En Helian vio a una persona y a una nación que podría cambiar el destino de este nuevo mundo. En un almacén, una elfa yacía en una cama, con el cuerpo envuelto en vendajes. Lilifa estaba vendando sus heridas y disculpándose por haber causado que su país cayera en esta situación. Lilifa le dijo que se quedara quieta, o la herida se abriría de nuevo. Necesitaba recuperarse antes de poder hacer algo. Hablaron de una reina, que estaba cautiva en algún lugar lejano. Se preguntaban si Helian vendría a rescatarlas. Lilifa depositó toda su confianza en Helian. Él era una persona de confianza. Había ayudado a Lilifa antes, y ella creía que volvería. De repente, alguien les gritó a las elfas, llamando a Lilifa para que saliera, diciendo que ya había estado con ellas suficiente tiempo. Lilifa se despidió de las demás en la habitación. En otro lugar, Helian caminaba con sus comandantes, con la vista fija en un mapa. Su discurso anterior había sido un éxito rotundo, y recibió aprobación unánime, pero aún no comprendían del todo el verdadero poder de Noblewood. Altina se armó de valor. Helian se giró para preguntarle si estaba bien. No necesitaban necesariamente usar a Altina como moneda de cambio. Altina les aseguró que estaría bien. El enemigo había hecho un juramento ante los 3 dioses sagrados de que no le harían daño. Cualquiera que jure ante los 3 dioses sagrados está obligado a cumplir su promesa. Si rompen su promesa,
serán maldecidos por el mundo entero y se convertirán en enemigos de toda la raza elfa. Si violan su juramento, las consecuencias serán inimaginables. Helian ordenó a sus comandantes que no atacaran hasta recibir instrucciones directas de él. El enemigo los esperaba fuera de las murallas de Noblewood, burlándose y amenazando con arrastrarlos ante el gran cazador Salawen. Lifa dio un paso al frente, anunciando que había traído a los viajeros que habían exigido a cambio de su libertad. El enemigo les permitió entrar en la ciudad. Helian miró a su alrededor. La ciudad no era más que ruinas. Se preguntó si este lugar podría llegar a llamarse un país. El elfo enemigo los instó a seguir moviéndose. Los llevaron a otra zona, donde alguien los estaba esperando. Esta persona parecía complacida con su actitud. Helian le preguntó si él era el enviado para negociar. Se mofó, diciendo que los prisioneros no tenían derecho a negociar. Helian respondió con calma que había venido por su propia voluntad, a petición de Latest Wood. Helian preguntó por qué necesitaban a un miembro noble de su tribu como Altina, si era para fines mágicos. Dijo que estaba dispuesto a cooperar dependiendo de su respuesta. El primer paso en cualquier guerra es la negociación, y si es posible salvar a la gente de Latest Wood sin derramamiento de sangre, ese sería el mejor resultado. El enemigo se rió, llamando a Helian un inútil. Solo saben ladrar tonterías sin entender cuál es su lugar. También le dijo a Altina que se burlara de él. Altina simplemente inclinó la cabeza, respondiendo que confiaba en el camino de la negociación que Helian había elegido. Sus enemigos se burlaron de ella, llamándola una elfa poderosa, muy superior a él, capaz de subyugar a cualquiera a su voluntad. Y aún así, eligió seguir a un hombre tan mediocre y patético. Altina respondió con calma que su valor para la humanidad era muy diferente de lo que él pensaba. El enemigo levantó las manos, declarando que ella había olvidado su lugar como alta elfa, y que con gusto se lo recordaría emitiendo la orden él mismo. Un dragón descendió en picado desde el cielo. Los ojos de Lifa se abrieron de par en par, llenos de terror. Era un dragón sylph con 6 pares de alas, una de las especies más sagradas de la familia real elfa. Lifa gritó, preguntando cómo el enemigo había logrado romper el sello del dragón. El enemigo se limitó a reír a carcajadas, mofándose de que incluso una elfa mestiza e impura, como ella, supiera de la existencia del dragón sagrado. Helian le pregunta a Lifa sobre el dragón. Lifa explicó que el dragón fue un regalo de un dios antiguo a los elfos, y que solo se mencionaba en poemas. Una vez, fue el salvador de la raza elfa durante una época de crisis. Después de que se resolvieron todos los problemas, el dragón fue sellado. El enemigo se burló de ellos, y luego fue directo al grano. El poder del dragón exige un sacrificio. Cuanto mayor es el poder, más alto es el precio a pagar. Solo un elfo de sangre pura puede restaurar el verdadero poder del dragón sagrado. Esta es también la razón por la que fue sellado. La gente de Noblewood necesitaba este poder para vengarse de la humanidad por el sufrimiento que soportaron hace 100 años. El dragón está débil y necesita devorar elfos de sangre pura para recuperar su verdadera fuerza. Helian miró al enemigo con horror. Durante el último mes, los semielfos capturados habían sido el alimento del dragón. A Lifa le faltó el aire mientras preguntaba por su gente y sus padres. El enemigo respondió que el dragón se los había comido hacía mucho tiempo, pero que no le habían proporcionado suficiente alimento. La sangre humana en sus venas hace que el dragón se rehúse a comerlos. Si una alta elfa es sacrificada al dragón, este recuperará su verdadero poder. Helian entró en pánico y gritó, exigiendo que el enemigo les devolviera a Lilifa y a los demás capturados. El enemigo hizo un juramento en nombre de los 3 dioses. El enemigo se rió, diciendo que habían venido hasta aquí por culpa de Lilifa. Lanzó una bolsa hacia ellos. Aterrizó justo frente a Helian. Miró con horror los restos del cuerpo de Lilifa. Esto es todo lo que queda después de que el dragón la devorara. Mientras Helian seguía atónito, el enemigo continuó hablando. El estatus solo existe entre los elfos de sangre pura. Para los semielfos como Lifa, no significa nada. No es necesario cumplir promesas nobles con seres tan impuros. Lifa creyó que mantendrían sus votos, pero fue una ingenua. Helian estaba conmocionado. Presionó el botón en la ventana. Nadie más lo vio, pero pudieron sentir cómo el bosque temblaba. Helian estaba furioso.
Todo ante sus ojos ahora era rojo. Se culpó a sí mismo por ser tan tonto como para haber esperado una negociación. Eran criaturas inmundas, ni siquiera dignas de ser llamadas elfos, incluso peores que los humanos. Helian levantó una barrera para aislar a Noblewood. La gente de Noblewood eran alimañas que debían ser exterminadas. El ejército de Helian comenzó a avanzar. El enemigo entró en pánico e intentó alertar al líder de los cazadores. Esto no es una guerra, es un genocidio. Helian ordena al ejército de monstruos Alchimaira que aniquile por completo a las alimañas de Noblewood.